Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas y demás. Bueno, les comento, esta cuarentena se está estirando demasiado y ya se me hace difícil poder enviarles actividades sin hacer una pausa y explicar algunos términos. Por eso es que la idea de estos videos es poder ayudar a entender algunos de los contenidos de las actividades que ya fui mandando. Les comento en primer lugar que los trabajos los estoy recibiendo. Tengan en cuenta que me llegan una catarata de mail y a cualquier hora, les puedo decir que recibo mail hasta las 4 o 5 de la madrugada. Entonces a veces es difícil ponerse en contacto con cada uno de ustedes. Yo le estoy dando prioridad y me estoy comunicando primero con los alumnos que tienen que arreglar algo en su trabajo y volver a mandármelo para que esté aprobado, ¿sí? Así que si ustedes saben que el correo se envió, no les salta como un correo rechazado y demás, es porque yo lo recibí y hasta el momento está aprobado. Por eso es que no tuvieron comunicación mía, pero todo aquel que necesite hacer algún ajuste en el trabajo, yo mismo me voy a estar comunicando a la brevedad para que lo pueda arreglar. Varios me comentaron que tuvieron algún problema en cuanto a la conexión de internet o que no les rebotaba mi mail porque no ponían los guiones bajos. Bueno, en fin, los trabajos también los estoy aceptando aunque estén con retrasos y se entienden que son momentos complicados. Bueno, repasando algunas de las actividades que ya les envié. En primer lugar tenemos un punto sobre movimiento y las dimensiones. Eso es la clave para entender algunas cuestiones en física, ¿no? Partimos de algo tan fácil pero tan difícil de definir que es moverse. ¿Qué es moverse? Siempre llegamos a la conclusión de que moverse es cambiar la posición respecto a algo. Pero a veces eso es difícil de pensar inclusive. Voy a tomar un juguete de mi hija para un ejemplo. Un avioncito. Si yo les dijera que este avión está a, no sé, invento, 10 centímetros del celular, yo podría variar la posición del avión de esta manera, por ejemplo, lo hago viajar así. Entonces cambia la distancia con respecto al celular. Se movió. Pero sin embargo, si se moviera de esta manera, la distancia del celular siempre es la misma. O sea que no basta una dimensión, una distancia. Siempre tengo que pensar en tres dimensiones. Siempre tengo que darle una distancia del avión respecto al celular, respecto al techo, respecto a otra pared. Siempre son tres dimensiones para describir el movimiento. Nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones. Cuando se piensa en las películas 3D, estamos hablando de esas tres dimensiones. Algo que tiene cierto espacio en cuanto a lo ancho, altura y profundidad. Esas son las tres dimensiones. Nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones. Es difícil pensar en un mundo de dos dimensiones. Piensen que todo fuese solamente un espacio ancho y cierta altura y no tenga profundidad. Es muy difícil de pensarlo. Hasta la idea de si quieren dibujarlo, cualquier sombreado que hagan, por ejemplo, ya tiene idea, una noción de que hay profundidad. Es difícil pensar un mundo de dos dimensiones. Pero bueno, en física se sostiene que hay una cuarta dimensión, por eso se los preguntaba, y esa cuarta dimensión es el tiempo, porque se considera que todo ocurre en una posición determinada y en un tiempo determinado, más allá de otras cuestiones físicas detrás, ¿no? Pero para tener estas nociones y bagajes de contenidos que nos permitan avanzar. Luego yo les pedía que investiguen algunas formas de energía, que mencionen sus características y den ejemplos. En algún momento seguramente ya las han trabajado, en algún momento tal vez de primaria o ciencias naturales, y aparte es una definición, una característica muy por arriba. La energía mecánica, en primer lugar, es aquella que tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Acá podríamos pensar, si yo tomara un tobogán, por ejemplo, y suelto una pelota desde el tobogán, se va a mover, eso está involucrando energía, pero es una energía que está vinculada a la altura y al movimiento. Ese es el tipo de energía mecánica. Energía eléctrica. Obviamente estamos hablando del movimiento, el flujo de electrones por un conductor y que nos pueden proveer el suministro eléctrico de un hogar. Energía nuclear. La energía nuclear, ya lo vamos a ver más adelante en detalle, libera energía a partir de o la unión de átomos o la separación de átomos. Son dos tipos de reacciones.
fusión cuando se unen y fisión cuando se separan. Pero la cantidad de energía que liberan las reacciones nucleares son tremendas. De hecho, el Sol libera energía de esta manera. O sea, imagínense la intensidad de esa energía liberada. Y como ejemplo podemos mencionar los reactores nucleares, las centrales nucleares que se utilizan para abastecer de energía. Nosotros acá en Argentina tenemos 3. Energía radiante, acá estamos pensando en luz, sin ir más lejos, es el ejemplo más común. Estamos hablando de radiación electromagnética, es un tipo de ondas que puede viajar por el espacio vacío, también lo es el calor, pero podríamos mencionar acá el caso de la luz. Energía química, la energía química se refiere a la energía que está almacenada en los enlaces entre átomos y moléculas. Es decir, si yo ingiero algún alimento y ese alimento mi cuerpo lo va a procesar, lo va a degradar y demás, en definitiva el objetivo es romper moléculas y liberar esa energía química acumulada. Energía térmica se refiere al calor. Por ejemplo, se aprovecha muchas veces el calor del centro de la Tierra o de las profundidades de la Tierra. Eso se conoce como energía geotérmica, por ejemplo. Y ese calor se lo utiliza muchas veces para calentar agua, poder evaporar agua y que ese vapor se conduzca por conductos a mucha presión para finalmente girar un generador eléctrico, y producir esa electricidad, esa corriente. Entonces la energía térmica tiene que ver con ese tipo de energía, el calor. Y finalmente las energías renovables, que acá tenemos un abanico de diferentes ejemplos, son aquellas energías que se consideran positivas en lo que respecta al ambiente, no tienen un impacto negativo. También hay que decir que la cantidad de energía que producen es menor, pero bueno, son una alternativa ecológica. Y acá podríamos mencionar la energía eólica, por ejemplo, cuando hablamos del viento, la energía mareomotriz, utilizando las mareas, ¿sí? Son diferentes casos de energías renovables. Entonces, como se darán cuenta, esta parte de física está más vinculada a lo que es energía. De hecho, esta materia tiene una gran parte que es teórica y una gran parte que es numérica, que es matemática. Estoy intentando, pensando de que toda la parte numérica y matemática la podamos ver luego para facilitar y en esta primera etapa encargarnos más de la parte teórica. Bueno, luego yo les envié unas actividades que después van a recibir, el 13 creo va a estar subida en el campus, se va a subir un archivo con las mismas actividades y respuestas a modo de autoevaluación para que ustedes también puedan ir comparando lo que pusieron con las respuestas que deberían ser. Yo se los aclaré en el escrito. No quiero bajo ningún punto de vista que borren lo que ustedes pusieron y copien respuestas, sino que las armen ustedes, con el contenido, con la ayuda de este video. Vale aclarar que esta situación, lo recuerdo ahora comentárselos, es difícil para todos y nadie va a estar desaprobado porque se equivoque en una consigna en un trabajo, ¿sí? Tranquilícense que las posibilidades van a estar y yo cuando considero que un trabajo no está para aprobar, me comunico para que lo arreglen y me lo puedan mandar, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos definir energía? La energía de la que ya estuvimos charlando se la define en física como la capacidad que se tiene para realizar un trabajo. Surge la pregunta luego, ¿qué es un trabajo en física? Bueno, el trabajo se refiere a un cuerpo, una fuerza se aplica y es capaz de mover ese cuerpo. Si yo tengo una masa y un desplazamiento, una fuerza actuando, es porque hay energía de por medio. Ese es el concepto de trabajo mecánico, dicho así muy por arriba para que lo puedan comprender, ¿no? Pero esta idea de una fuerza aplicada a un cuerpo y que el cuerpo se desplace es en física un trabajo mecánico. Todo lo que tenga la capacidad de realizar un trabajo mecánico es energía. Así se lo define en esta área. Hay varias unidades para medir energía, por eso yo les planteé en un cuadro y en la bibliografía 3 ejemplos muy comunes. Por un lado el Joule, en honor a James Joule, su descubridor o quien comienza a utilizarla.
Es una unidad que se la emplea para medir muchas formas de energía, el movimiento de los cuerpos, por ejemplo, la llamada energía cinética, o el propio trabajo mecánico que les mencioné recién, se miden todos en esta unidad que es el joule. La caloría, que tal vez es una de las que más les suene, o kilocaloría, es una unidad que se usa para medir la cantidad de energía que posee un alimento. Entonces uno come un alfajor y dice determinadas calorías o kilocalorías. Es qué aporte energético provee ese alimento. Y otro caso es el kilowatt hora, que esto sí está directamente relacionado a una factura de luz. El watt, tal vez lo han sentido nombrar, o kilowatt, es una magnitud que mide potencia en física. La potencia es qué trabajo está realizando esa máquina y en qué tiempo lo hace. ¿Sí? Eso es la potencia, que se mide en watt. O kilowatt cuando se la multiplica por 1000. El prefijo kilo implica multiplicar por 1000. Entonces, el kilowatt hora tiene que ver con qué consumo eléctrico se está haciendo y en qué tiempo. Por eso es que es la unidad que utilizan las facturas de electricidad para decirnos cuánto debemos pagar en base al consumo que tenemos por unidad de tiempo. Son 3 ejemplos de unidades muy frecuentes. Y después les pedía que lean un poquito acerca de Leibniz. Él fue un filósofo matemático, vivió aproximadamente en 1650, y él se mete en el terreno de la física, realiza diferentes aportes, y uno de ellos es el concepto de vis viva. Él consideraba que habían energías o fuerzas vivas, que son las que provocaban un movimiento. A ellas las llamaba vis viva, esa fuerza viva capaz de realizar movimientos, en contra de las que llamó fuerzas muertas, que son aquellas que provocan quietud, reposo. Por ejemplo, el peso. El peso de los cuerpos sería una variable que provoca una fuerza muerta, porque intenta impedir el movimiento del peso, si se quiere desde esta definición. Entonces, él cuando propone esta idea de vis viva se refiere a aquellas fuerzas que son capaces de generar movimiento. Esto reformulado es lo que hoy por hoy conocemos como energía cinética, la energía de movimiento, que relaciona la masa y la velocidad que adquiere el cuerpo. Obviamente muchas de estas cosas que les mencioné recién vienen con fórmulas detrás que por el momento vamos a tratar de postergarlas o las vamos a seguir incorporando muy paulatinamente, pero bueno, la idea es quedarnos más con lo teórico, que es esto que es más fácil de comunicarlo por este medio y también que ustedes puedan investigarlo y leerlo. Cualquier clase de consulta que me quieran hacer por mail, los trabajos prácticos, como les dije, me estoy comunicando a aquellos que tienen cosas para ajustar, pero el resto quédense tranquilos que sus trabajos están corregidos y aprobados. Aquellos que me han preguntado cosas les respondo rápidamente porque bueno, obviamente yo veo a medida que me llegan en el teléfono o por el mail, y cuando veo que no es un dato adjunto y hay alguna consulta directamente respondo. Ya cuando hay adjunto los voy archivando por cursos para ir corrigiendo. Bueno, espero que se encuentren bien. Van a recibir otro también a la brevedad, otro video respecto a biología, para orientarlos un poco con biología. Y bueno, nos estamos comunicando, chicos. Cuídense.